todas las fechas de esos 4 siglos. O sea, le preguntas algo de esos, fuera de esos 4 siglos y no tiene ni idea, pero esos 4 siglos, todo. Entonces, realmente, para trabajar esos 4 siglos en concreto, es un juego que, de verdad, puede servir muchísimo. Hola, ¿qué tal? Soy Ernesto, soy el fundador de Synergic y en Synergic nos dedicamos a crear videojuegos que ayudan a docentes a evaluar a sus alumnos. Y por eso me encanta hablar del tema de hoy, que es un tema que me apasiona, que son los videojuegos. En concreto, en el vídeo de hoy vamos a hablar de 5 videojuegos para que tus alumnos se enamoren de la geografía, la historia y la economía. ¿Y por qué hemos decidido hablar de esto en el vídeo de hoy? Porque me da la sensación de que siempre que se habla de juegos para aprender, se habla de STEM, se habla de ciencias, se habla de tecnología, se habla de... Y todo eso está muy bien, oye. De hecho, nosotros tenemos otro vídeo que podéis echarle un vistazo si sois profes de mates, de ciencias, de tecnología, en el que podéis ver 5 juegos que recomendamos para aprender sobre estas áreas. Pero, joder, siempre se deja un poco de lado el tema de las sociales, ¿no? Entonces, imagínate si en vez de memorizar fechas a sus alumnos porque tienen que hacerlo o porque saben el examen, pudiesen hacerlo dirigiendo su propia civilización y viendo cómo interactúa con el resto de civilizaciones en diferentes épocas, ¿no? Los videojuegos no tienen que tener un rol simplemente lúdico, se puede utilizar para enseñar y mucho, y estos 5 juegos de los que voy a hablar hoy, yo creo que va a encantarles a vuestros alumnos y creo que les va a hacer enamorarse de vuestra asignatura. Así que, si lo podéis recomendar, podéis trabajarlo en clase con diferentes situaciones de aprendizaje. Vamos allá a ver qué 5 juegos os he traído hoy. El primero de todo es el Sid Meier's Civilization, ¿vale? Esta es una saga de videojuegos con bastante tiempo. El último que acaba de salir, creo que acaba de salir el 7 ya, madre mía, cómo pasa el tiempo. Y es un videojuego en el que el jugador tiene que crear su propia civilización, eligiendo su propio líder histórico, ¿vale? Ellos pueden elegirse Napoleón, Maquiavelo, Lafayette, Isabel la Católica, Confucio, Benjamin Franklin, Augusto. Hay un montón de diferentes líderes de diferentes épocas históricas, ¿no? Y van a elegir un líder, van a elegir una civilización y van a desarrollar esa civilización a lo largo del tiempo. Además, en el último que acaba de salir, en el 7, tiene de chulo que las civilizaciones van avanzando, ¿vale? Por diferentes eras, la era antigua, luego una era media y era más moderna, ¿no? En las cuales primero empezamos con un líder y vamos pasando de un líder a otro y viendo diferentes épocas históricas, ¿vale? Entonces, tú como líder lo que tienes que hacer es desarrollar esa civilización, ¿vale? Para ello, pues tienes que interactuar con otras civilizaciones que hay en el mundo, ¿no? Que aparecen en diferentes áreas, tienes que hacer diplomacia con otras, puedes establecer rutas de comercio, ya sea con civilizaciones grandes o incluso con pequeñas ciudades-estado con las cuales puedes ir ganando más influencia. Y llegar a acuerdos o incluso sortear conflictos bélicos, ¿no? Pues puede ser que un acuerdo diplomático vaya mal y que estés en guerra con otra civilización, puede ser que tengas incluso una cruzada, ¿no? Un problema religioso en el cual la civilización de tu imperio se está expandiendo y acabas teniendo influencia sobre los otros por motivos religiosos, ¿no? Y realmente ver cómo interactúan todas esas civilizaciones en este contexto ficticio, ¿no? O sea, realmente no simula la historia de nuestro planeta, sino que mezcla diferentes civilizaciones y les hace interactuar entre ellas, creando un sandbox, ¿no? Una pequeña área de prueba donde ellos mismos van a probar diferentes cosas, ¿vale? ¿Qué se aprende en el Civilization? Bueno, primero van a ver figuras históricas y sus diferentes ideologías. Es decir, cuando eliges un líder, lo eliges con su bagaje. Cada uno tiene cosas que se les da bien, cosas que se les da mal, y van a ir viendo cada una de estas civilizaciones cuáles eran sus puntos fuertes, cuáles eran sus puntos flacos y qué decisiones fueron tomando, ¿no? Además, cada civilización, una cosa muy chula que tiene son los grandes monumentos, que puedes ir construyendo grandes monumentos, puedes construir la Torre Eiffel, las pirámides de Egipto, etc. Y puedes ir viendo la importancia que tenían estos monumentos sobre las diferentes civilizaciones, ¿no? Además, tienen que trabajar el pensamiento estratégico, en el cual tienen que tomar decisiones pensando en su civilización, en las demás, en las interacciones que va a haber entre ellas y tener una capacidad de liderazgo y de estrategia bastante avanzada. Y utilizar la diplomacia, es decir, la palabra como herramienta, ¿no? Comunicar de manera diferente con diferentes líderes en función de sus prioridades y sus objetivos. No le puedes decir lo mismo a Gandhi que a Benjamin Franklin, ¿no? Tienen ideologías diferentes y tenemos que interactuar con ellos de maneras un poquito diferentes. Entonces, ver un poco cómo hacer todo esto, ¿no? Y además, gestión de recursos.
vas a tener que tomar medidas para la economía de tu civilización. Al final, la pasta aquí es muy importante, ¿no? Porque es el recurso que te permite ir construyendo más cosas, contratar a más personas para expandir tu imperio, etcétera, ¿no? Entonces, tanto gestión de recursos, historia, comunicación, todo esto son cosas que van a aprender a través de este videojuego, ¿vale? Después tenemos otro juego que es bastante similar, pero tiene un enfoque un poquito diferente, que es el Europa Universalis 4. Este es un videojuego algo más antiguo que el último Civilization, más nuevo que el primero, también te digo, y se parece bastante. También elegimos una nación y la vamos a ir desarrollando a lo largo de la historia. La principal diferencia es que el Europa Universalis 4, o EU4, que es como lo voy a llamar a partir de ahora, es totalmente fiel a la historia. Es decir, tú eliges una nación real de la historia del mundo y la vas a liderar durante 4 siglos. Empiezas al final de la Edad Media y acabas al final de la era napoleónica. Y tú, todos el resto de naciones, cómo interactúan entre ellas, las guerras que han habido, los descubrimientos que han tenido, son 100% reales. Es decir, el año que se descubrió América va a ocurrir, el año que tal... Todo ocurre, digamos, según ocurrió la historia. Entonces, tiene un plus muy grande para mí sobre el Civilization, que es que van a ver realmente todos estos sucesos históricos. Lo que pasa es que además van a poder cambiarlos un poquito. Porque, como os comentaba, ellos eligen al principio una nación y cómo controlan esa nación puede influir al rumbo de la historia. Es decir, podemos hacer, elegir una nación concreta y prevenir que ocurra una guerra que luego en la historia sí que ocurrió, o empezar una guerra que no iba a ocurrir, o llegar a acuerdos y cambiar totalmente el flujo de la historia. Lo cual es de la oportunidad no solo de ver cómo se desenvolvió la historia durante estos 4 siglos, sino de tener un rol activo en ellos y poder afectar a este tipo de sucesos y prevenir ciertas cosas, ¿no? ¿Qué se aprende en el EU4? Vale, para mí este juego tiene más valor pedagógico que el Civilization. Sí que es verdad que el Civ es un juego que se puede recomendar a alumnos más jóvenes porque no requiere tampoco de muchísimo conocimiento, pero para el Europa Universalis sí que recomiendo mínimo 14 años y 14 años tienen que dársele bastante bien para desarrollar bien el juego, ¿vale? Pero sí que es verdad que van a ver el desarrollo real de la historia tal y como fue, aparte de su influencia. Y bueno, yo a nivel personal tengo un amigo que es muy friki de este juego, que se sabe todas las fechas de esos 4 siglos. O sea, le preguntas algo de esos, fuera de esos 4 siglos y no tiene ni idea. Pero esos 4 siglos, todo. Porque claro, él tenía que saber, hostia, pues yo sé que este año va a pasar esta cosa, entonces tengo que prevenirlo y todo. Entonces, realmente, para trabajar esos 4 siglos en concreto, es un juego que, de verdad, puede servir muchísimo, muchísimo. Siguiente juego que recomendamos, área totalmente diferente, ya dejamos los juegos tanto de estrategia, de países y tal, nos vamos a un juego totalmente diferente que es el Stardew Valley. Stardew Valley es un juego en el cual el jugador hereda una granja abandonada, creo que es de su abuela, le deja una granja y tú tienes que sacarla a flote, ¿vale? Para ello vas a tener que cultivar diferentes alimentos, criar animales, gestionar recursos y relacionarte con los habitantes del pueblo. Los habitantes del pueblo, cada uno están viviendo sus vidas y tienes que interactuar con ellos para sacar la granja a flote, tanto para conseguir recursos como para venderlos, como incluso para tener otro tipo de relaciones, ¿no? Y todo esto gestionando el tiempo, porque en Stardew Valley las horas pasan, se hace de día, se hace de noche y esto es muy crítico porque te tienes que organizar tu día. Por la mañana tienes que recoger las patatas porque luego si no tal y tienes que dar de comer a las gallinas que si no las das de comer se mueren de hambre y todo eso tienes que ir haciéndolo y el día se te llena y es que de verdad que la gestión del tiempo es algo que cobra mucho protagonismo y que es muy importante que ellos aprendan a gestionar para luego en sus vidas que lo puedan hacer de manera exitosa, ¿no? ¿Qué se aprende en Stardew Valley? Muchísimo y lo voy a dividir en 3 categorías. Por un lado, economía y gestión financiera. Vamos a tener que gestionar ingresos de nuestra granja, cuánto estamos ganando, los gastos, cuánto nos cuesta la materia prima para luego poder cultivar, tomar decisiones sobre qué producto vendes, dónde inviertes, qué áreas son las mejores. Además, la oferta y la demanda tenemos que calcularla en función de las estaciones, porque no en todas las estaciones podemos cultivar lo mismo, no en todas las estaciones la oferta es la misma, ni la demanda es la misma, y tenemos que tomar inversiones que igual son a largo plazo, igual plantamos un árbol que no da recursos hasta dentro de un tiempo, ¿no? Además, tienen que hacer esto de planificación y gestión del tiempo que os comentaba antes. Se te acaban las horas del día, se te acaban. Y solo puedes hacer X cosas. Y tú tienes que elegir qué haces. No te da tiempo a todo y tienes que priorizar. Que es una parte muy importante, ¿no? Que puedan priorizar y que puedan planear tareas a largo plazo. Si quieren hacer un proyecto, como puede ser plantar X árboles,
van a tener que ponerlo en su día y que tener en cuenta que ese día que estén plantando no van a estar haciendo otras cosas que igual tienen que hacer también, ¿no? Y luego hay una parte que a mí me parece muy interesante, que no se suele tocar, que Stardew Valley toca muy muy bien, que son las relaciones sociales. No interactúas con otros jugadores, sino que interactúas con la inteligencia artificial del juego, ¿vale? Pero vas a tener que lidiar con los habitantes del pueblo, ¿no? Y cada uno tiene su forma de ser y tiene su personalidad y todos son muy diferentes y tienen sus historias complejas, sus conflictos que tal vez tienes que resolver y decisiones que tienes que tomar. Me apunto a un ejemplo específico para contaros que me pareció brutal, que es, por ejemplo, Pierre es un aldeano que tiene la tienda de toda la vida, una tienda local que él vende ahí su producto desde toda la vida. Pero luego llega Morris. Morris es el gerente de Jojamart, ¿vale? Que es una gran empresa que de repente entra en el pueblo, ¿no? Entonces, claro, si tú le compras el de la gran empresa, igual tienes los recursos más baratos, pero es que igual el pequeño negocio muere. Entonces, tú tienes que ir tomando decisiones, teniendo en cuenta lo que está ocurriendo en el pueblo y realmente hacerlo de forma exitosa para que llegues a los objetivos a los que tú quieras acceder, ¿no? Vamos ahora a otro juego también de gestión, pero esta vez mucho más urbano, y es el Cities Skylines. Cities Skylines es un juego muy chulo, yo le he echado más horas de las que me gustaría admitir, la verdad, en el que asumes el papel de alcalde de una ciudad en la que tienes que construir desde cero, ¿vale? Tú llegas a un sitio y tienes que construir tu propia ciudad desde cero. Y tienes que tomar decisiones sobre la infraestructura, la economía, el transporte, la sostenibilidad y el bienestar local. Básicamente, si conocéis el SimCity, tal vez os suena alguno, el Cities Skylines es como el SimCity, pero mucho más realista. Es decir, tú vas a tener que poner las carreteras físicamente, tener en cuenta el tráfico que va a haber, las intersecciones, si pones semáforos o rotondas, y eso cómo afecta al tráfico. Gestión de recursos como puede ser la policía a nivel de seguridad. Hostia, pues es que ha habido aquí un atraco en una casa y no tenían policía y la policía más cercana estaba muy lejos y como había tráfico pues no han podido llegar a tiempo. Colegios, ¿no? Oye, ¿en qué zonas ponemos colegios para que todo el mundo pueda acceder y no haya barrios desfavorecidos donde no puedan acceder a la educación? Bomberos, hay un incendio y tienen que llegar a tiempo. Todo esto son cosas que tienes que ir creando y tener en cuenta cómo se gestiona con la comunicación y con la gestión y el tráfico, ¿vale? ¿Qué es lo que se aprende en Cities Skylines? Pues van a aprender sobre urbanismo y desarrollo territorial. Esos futuros arquitectos, ¿no? Les va a encantar este juego. Van a ver pensamiento estratégico, zonas, porque tú puedes crear zonas residenciales, zonas comerciales y zonas industriales. Y claro, se afectan entre ellas. Es decir, una zona comercial, si no tiene viviendas cerca, se muere porque a los comercios no les llega nada. Y la zona industrial contamina y mete muchísimo ruido, pero es que si no hay zona industrial no tienen acceso a recursos, ¿no? Las tiendas que puedan vender. Entonces tienes que un poco organizar todo esto. Van a haber muchos temas de economía, de finanzas públicas, porque ellos también eligen los impuestos. Entonces si tú subes mucho los impuestos consigues más dinero, pero la gente se te va porque quiere ir a otros sitios, ¿no? Entonces tienen que ver un poquito todo esto a nivel ciudad, ¿no? Y luego el tema de la sostenibilidad. Hay que alimentar la energía en nuestra ciudad y podemos hacerlo con diferentes fuentes y realmente tenemos que ir tomando decisiones sobre cómo lo hacemos, ¿no? Y la contaminación afecta a nuestras ciudades. Por ejemplo, también tenemos las aguas fecales, ¿no? Que es algo que igual no se piensa. Necesitamos que entre agua y si lo cogemos de un lago y si en ese mismo lago es donde soltamos las aguas fecales, enferma a toda la población porque están bebiendo de donde están cagando. Entonces, claro, esto es un problema y ellos tienen que sortear estos problemas y ver el impacto que tienen, ¿no? Y por último, el último videojuego del que os quiero hablar es, como no, de Utopia. Utopia es nuestro videojuego, es el videojuego que hemos desarrollado nosotros en Synergic, y la diferencia que tiene Utopia con el resto de videojuegos de los que os he hablado hoy es que realmente es un videojuego que está pensado directamente para usarse en el aula. Es decir, en Utopía cada uno va a construir su aldea dentro de un archipiélago, dentro del archipiélago de Utopía, que es un archipiélago que al principio está totalmente desierto y que cada alumno va a ir construyendo sus aldeas junto con sus compañeros de clase para ir poblándolo, ¿no? En el cual el objetivo de cada alumno es crear su propia ciudad donde tiene que conseguir habitantes. Cuantos más habitantes consigas, mejor. Ahora, para hacerlo van a tener que tomar decisiones sobre diferentes recursos energéticos. Pueden poner paneles solares, pueden poner carbón, petróleo. El tema es que aplicamos el Thinking Based Learning y realmente si tú en tu ciudad la creas con recursos muy contaminantes, nadie va a querer vivir en tu aldea, ¿no? A corto plazo crecerás más que tus compañeros porque tendrás mucha energía, pero a largo plazo perderás habitantes y nadie querrá vivir en tu aldea. Entonces tienen que tomar estas decisiones sobre cómo avanzan en la construcción de sus aldeas y también entendiendo cómo afecta eso a sus compañeros de clase.
Y el tema que hace que esté totalmente ligado al aula y que esté pensado para utilizarse en aulas es que para avanzar, para conseguir estos recursos energéticos, lo que tienen que hacer es completar diferentes situaciones de aprendizaje que vosotros les mandáis. Entonces en Utopía tenemos más de 500 situaciones de aprendizaje ya creadas de mates, de lengua, de inglés, de todas las asignaturas, tanto en primaria como en secundaria, como incluso en formación profesional. Y cuando se las vais programando, ellos mismos van consiguiendo puntos con los cuales pueden avanzar y pueden desarrollar sus aldeas y avanzar en el juego, ¿no? Así que bueno, por esto yo creo que deberíais darle un intento y probar Utopía. Utopía, el videojuego que permite evaluar competencias automáticamente mientras los alumnos juegan. Accede a más de 500 situaciones de aprendizaje adaptadas a la LOMLOE en todas las asignaturas y, mientras sus alumnos las completan, deja que la inteligencia artificial recoja datos sobre cómo aprende cada uno para darte un informe de evaluación por competencias sin que te des ni cuenta. Pruébalo ahora gratis en synergy.education/utopía. ¿Qué se aprende en Utopía? En Utopía, aparte de aprenderse lo que se programa en las propias estaciones de aprendizaje, vamos a tocar temas de sostenibilidad, de transición energética, también de trabajo en equipo y colaboración, porque estamos junto con nuestros compañeros, e incluso podemos hacer rutas de comercio con ellos y ir comerciando recursos, ¿no? Lo cual les permite trabajar competencia emprendedora, competencia ciudadana, competencia personal y social. Básicamente es un juego que está pensado con las metodologías activas y con las competencias de la LOMLOE ya directamente. De hecho, el propio juego automáticamente evalúa su nivel competencial y os da esos datos a vosotros para que podáis seguirle la pista a vuestros alumnos, ¿no? Además de toda la parte de gestión de recursos, de cuánta energía utilizo, etcétera, ¿no? Entonces, es un videojuego que está, ya os digo, totalmente pensado para el aula. Os recomiendo que le deis un intento, es totalmente gratis, podéis entrar en la web de Utopía y probarlo. Y bueno, espero que tanto Utopía como el resto de juegos que he comentado os parezcan útiles, os parezcan interesantes y que podáis utilizarlos para enamorar a vuestros alumnos y que realmente trabajen las sociales, que realmente los juegos no están solo en la parte de ciencia, sino, oye, vamos a meterla también en estas áreas. Así que nada, muchísimas gracias por vuestro tiempo y vuestra atención y espero que os haya sido útil. ¡Hasta luego!